Empezamos. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Tengan ustedes un feliz día de preparación. El día de hoy, viernes, tenemos con nosotros a una persona muy especial. Tenemos a un maquinón, a la máquina de máquinas. Entonces ya saben a quién me refiero. Entonces vamos a tomar nuestro avión imaginario desde los Alpes suizos y nos vamos directamente hasta Chile, donde nuestro hermano Jaime Valdebonito, va a tener el repaso de la lección del día de hoy. Jaime, ¿dónde está Maquinón? El tiempo es tuyo, Jaime. Ahí me saqué unos años de encima, esa es la verdad. Ya me veo más joven, me siento más joven también. ¡Ah! Así que aquí estamos. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes, chiquillos. Espero que estén bien, que el Señor les bendiga a todos y esperemos que prendan sus camaritas para poder verlos. Y como siempre, el día viernes es un día de meditación, de estudio, de reflexión, pero también de todo lo que aprendimos nosotros en la semana que estuvimos leyendo, podamos nosotros también colocarlo en práctica, también hacerlo ya de manera más práctica en nuestra vida. Vamos a hacer una oración cortita, estamos en este momento en grabación, así que grabamos anteriormente, pero vamos a hacer una oración de nuevo para que el Señor dirija este día viernes de Escuela Sabática. Oremos. Querido Padre, gracias por el día al cual tú nos estás dando. Señor, en este momento, en este día viernes, pedimos que tú estés con nosotros y que en este repaso nosotros podamos hacer práctico lo que hemos aprendido durante esta semana. Todo esto para te lo pedimos sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante, bueno, saludo a todos. Oye, hace tiempo que no me conecté a la escuela sabática, estoy diciendo un mea culpa, esa es la verdad. Así que saludo ahí a todos. Los nuevos me presento ahí. Ahí soy uno de los que acompaña de manera regular los días domingos. Ahí a Evelyn, a Amalia y a Nina. A ver, ¿a quién más no tenemos? Natalia, Larios y Anónimo. No sé quién será Anónimo, por eso le digo que... Por eso le hablo. Creo que es Gustavo, creo que es Gustavo. Gustavo, Gustavo, igual lo saludo, igual lo saludo. Y saludar a los que siempre han estado con nosotros ahí. Ahí la atinaste, yo creo, Tito. Pero a Fanny, a Tai, ahí que Tai está con nosotros, a Brenda, bueno, a Tito y a Fabiana, que bueno, Fabiana es siempre regular. Y bueno, nosotros estuvimos viendo la fe, el título de esta semana, como sabemos, la fe del pacto, y que nosotros recalcamos lo importante que es la fe en este pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Comenzamos nosotros la semana hablando sobre que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento prácticamente se basa en el mismo principio, que la fe en el sacrificio del Cordero Inmolado. En el Antiguo Testamento se representa quién es el tipo, y el Nuevo Testamento el antitipo, que en este caso es Jesús en el sacrificio. El día lunes nosotros podemos ver que hablamos sobre cómo reflexionar en este caso en el Calvario. Y hay una frase que me gustó mucho, que dice: solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene obligación de salvarnos. Y la salvación es un acto de amor. Estoy recapitulando todos los días. El pacto y el sacrificio, bueno, no hay ahí mucho más que decir, sino que nosotros somos sacrificados obviamente por el pacto que Dios hace, somos salvos por eso, hablando también sobre la fe de Abraham, que la fe es algo importante, y yo siempre lo digo, la fe más que creer en algo es aferrarse a algo. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento la fe se ve como algo que creemos, pero en el Antiguo Testamento se ve una acción de aferrarse a algo, lo cual no tenemos que soltar. La fe es aferrarse a alguien el cual no tenemos que soltar. Y eso que no tenemos que soltar sabemos que es Cristo Jesús, y que nos aferramos a las promesas las cuales Jesús nos ha dado. Y que todas las cosas buenas que pueden venir por las promesas son cosas buenas las cuales nosotros nos aferramos a quien es bueno.
En este caso es Jesús, que es Dios. Y quiero leer aquí ya de manera textual y quiero que puedan prender sus micrófonos para poder dialogar, para poder hablar. Y dice así: la única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe. No hay otra forma, para que ustedes sepan. Por la fe puede presentar a Dios en los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica el alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia. Nuestra fe acredita que nosotros somos justos por el sacrificio de Jesús. Y bueno, podemos nosotros ahí ya entrar, no en la discusión, sino que en el diálogo de sobre la fe y a qué nos lleva la fe. La fe obviamente nos lleva a salvación, pero también nos lleva hacia algo más. Y ahí vamos a hacer una distinción rápida, yo creo que nunca está de más de poder repasarla o de poder hablar sobre qué distinción se hace entre la fe viva y la fe muerta. Voy a leer yo los versículos. Santiago, texto también muy conocido. Santiago capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, que nos habla sobre esto, pero me gustaría que ustedes también pudieran ver su punto de vista sobre qué distinción hace la fe viva entre una fe viva y una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17 y versículo 18 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Que alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pregunta, para que podamos dialogar. ¿Qué distinción se hace entre la fe viva y la fe muerta? A ver si a alguno le gustaría hablar. Silencio incómodo, digo yo. Puede ser. Tal vez, ¿por qué no? Ahí, Janina prendió su micrófono. Bienvenida, Janina. Hola, buenos días. Bueno, es un tema tan interesante y ahí tiene tantas aristas, tantos puntos para ver, que bueno, solamente me encanta investigar y ver y estudiar. Pero esta fe viva nos lleva a obra, pero no significa que, a ver si me puedo expresar, eh, que a ver, estoy un poco mal hoy. Sí. Hoy estoy un poco triste, yo pasó algo que encontré a mi gata muerta y me bloqueó. Pero bueno, em, esta fe viva me lleva a hacer obra, ¿sí? Pero no por obligación, sino que es tan natural, tan eh, de amar a Dios, de creer en Dios, que va a ayudar a hacer las cosas buenas, a obrar correctamente. ¿Mm? Es es algo que nace naturalmente. Y no se puede dar una sin la otra. No me puedo quedar con todo eso que siento, que creo en Dios, sin poder obrar. Obrar para testificar, obrar para vivir, obrar para que otro pueda ver en mí a Jesús. Puede ser que lo lleve de ese lado. ¿Mm? Esta fe, yo tengo fe. Dios me justifica a través de la fe. Y esa justificación, esta fe que yo tengo en Dios, esta entrega, esta sensación de salvación que me da la fe, me hace vivir de una manera diferente. Y ese vivir me lleva a obrar en palabras, en acciones, en gestos con las otras personas, y, y esos son también obras. ¿Sí? La forma de contestar también es hacer una obra, porque podemos hacer mucho bien o mucho mal. Es un punto de vista. Muchas gracias, Janina, ahí por tu punto de vista ahí. Que la fe, la verdadera fe nos lleva a hacer obras, pero nos lleva a hacer también
podríamos decir, obras correctas. Claro. Es algo natural que sale de nuestro ser. ¿Alguien más tiene alguna otra reflexión o algo que quisiera acotar también sobre la respuesta de Janina? A mí me gustaría, si me lo permites, Jaime. Dale, Tito. Escucho. Impresionante. No, siempre es un gusto verte, Jaime, en los tiempos. Eh, a mí me gustaría dar un ejemplo así como hizo Janina. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si yo estoy endeudado, ¿no? Yo tengo una deuda, no la puedo pagar. Digamos que yo debo mucho dinero y no puedo pagar. En vano trabajaría día a día porque no podría pagar todas mis deudas. Entonces tú, de buena gente, agarras y me prestas mucho dinero. Ya, digamos que me prestas no sé cuánto, 1 millón, ¿ya? Para pagar mis deudas. Toma, toma, Enrique, toma, Tito, Eso no es nada lo que tengo. Toma, te lo regalo. toma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo con eso pago mis deudas, ¿no? Y entonces yo voy a ir donde ti para agradecerte, no para pagarte, porque nunca podría pagarte lo que me has prestado, ¿no? Sino yo estaría, Jaime, ¿sabes qué? Te puedo limpiar tu jardín, ¿no? Jaime, ¿puedo limpiar tu casa? Porque realmente yo estaba hasta el cuello y tú me has dado, tú me has salvado, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer no es para pagarte lo que tú has hecho por mí, sino para agradecerte lo que tú has hecho por mí, ¿no? Esas son las obras con la fe. Dios ha pagado algo, Dios nos ha dado algo, y el hecho de que nosotros actuemos no es para pagar o para ganar mi salvación, sino para agradecer lo que Dios está haciendo por mí, ¿no? Eso es lo que Pablo llama la fe, la fe viva, ¿no? La fe son con obras, pero la fe se le dio al hombre pues, para conocer a Dios, a pesar de no conocer todo el panorama. Eso más o menos sería la visión de la fe y las obras para mí. Excelente, excelente. Gracias, Tito, ahí por esa ilustración que nos habla sobre que también nosotros agradecemos por nuestras obras la salvación de Cristo. ¿Alguien más? No sé si le gustaría comentar. También pueden comentar en el chat, chiquillos. No hay problema. Pero es importante recalcar eso sobre la fe, sobre las obras. eh, y podemos entrar a otra pregunta ya más de cómo nosotros podemos reaccionar, que es lo siguiente. Siempre hay un argumento en sí que nos dice lo siguiente. Si somos salvos solo por la justicia acreditada, por la justicia imputada, en este caso por la sangre de Cristo Jesús, no por justicia que exista dentro de nosotros. Entonces, no importa lo que hagamos o cómo actuemos. La pregunta siguiente sería, ¿cómo responder a un argumento que sí tiene, o este argumento que tiene algo de coherencia lógica? Si alguien me da algo, me acredita algo, aunque yo haga lo que haga, no importa. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar ese argumento para hacerle entender a la gente lo que realmente significa la justicia de Dios en nuestra vida? Puedo repetir la pregunta de manera completa. Dice así, ¿cómo podemos al argumento de que si todos, perdón, ¿cómo respondes al argumento de que si somos salvos solo por una justicia acreditada, no por una justicia que exista dentro de nosotros, entonces no importa lo que hagamos o cómo actuemos? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? Que muchas personas también se lo hacen. Si yo ya soy salvo, entonces no importa lo que yo haga, no importa cómo yo actúe, seguiré siendo salvo, porque no depende de mí, depende de la otra persona. O una frase típica que se dice acá en Chile, yo creo que también en los países puede ser, una vez salvo, siempre salvo, dicen por ahí algunas personas. No son los evangélicos, son los que dicen así, ¿no? Exacto. ¿Cómo nosotros responderíamos a ese argumento que tiene, entre comillas, lógica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo responderían ustedes de manera personal? Pues de manera personal yo le diría que está equivocado. Ya, No, equivocado rotundamente va a comenzar. para empezar, yo agarraría primero yo agarraría la King James y le haría, estaría ver la diferencia entre lo que es justice o righteousness
que son dos palabras que han sido traducidas como justicia, ¿no? La única que significa justicia en sí mismo y la otra que significa un cambio y una rectitud, righteousness, ¿no? Righteousness es se dice la droiture, la rectitud, ¿no? Y que eso es el primer paso para la salvación. Cuando uno recibe la justicia, tiene que cambiar, y esos son los frutos, esos son las obras, tiene que cambiar su vida, ¿no? Si no hay cambio, la fe es muerta. Otra cosa ¿cómo se llama? Que se les podía decir, es que, ahí lo tenía, ya se me fue. Tenía una palabra aquí, pero se me fue. Esperemos a que beba y después continúe. Esperemos a que vuelva esa palabra. ¿Alguien más? ¿Cómo respondería un argumento así? Fabi, ahí que movió la manito. Sí, justo estaba pensando en la respuesta mientras vos estabas preguntando. Y lo importante, o sea, la salvación nosotros la tenemos a través de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús para salvarnos? Tuvo que tener una vida de obediencia. Vemos el ejemplo de Jesús con las obras que él hacía, porque está relacionado con el Padre, y si él hubiese hecho malas acciones, hubiese pecado como nosotros no podríamos haber obtenido esa salvación. Entonces, a través de la vida de Jesús, que fue perfecta, que fue constante, tenía constante comunión con Dios, dependía de Dios al 100%, y toda su vida es justamente de destacar esas buenas obras y de estar pendiente de las necesidades de los demás. Si nosotros aceptamos esa salvación, porque si pecamos estamos muertos. Entonces, si aceptamos esa salvación de Jesús, Jesús nos dio la vida, pero a través de esa relación con Dios, de esa obediencia perfecta que tuvo y de todo el sacrificio que hizo. Bueno, sería una parte, digamos, de la cual respondería de ver que Jesús intervino y hizo todo, o sea, todo lo mejor, nos dio lo mejor. Entonces, justamente como decía Tito, nosotros en ese agradecimiento por esa salvación, justamente tenemos que estar agradecidos, contentos, y como decía Yani también, eso nos va a llevar a nosotros a tener esos actos de bondad, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. A veces, no solamente, bueno, los evangélicos, hay gente que, aunque no crea de esa manera, las actitudes que tienen demuestran de que realmente no son salvos, porque o que tienen poca fe, porque si fueran creciendo en eso, dejarían de hacer cosas o estarían pendientes de lo que Dios quiere para ellos. O sea, eso lo podemos vivir cada uno de nosotros cuando estamos a lo mejor desanimados y optamos por quedarnos en lo que estamos viviendo y no tratar de salir adelante con las promesas que Dios nos da. Gracias, Fabi. Es interesante eso, sí, poder tener ese diálogo con las personas. Yo podría seguir preguntando porque con la lección nosotros podemos sacar pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Pero ya para ir finalizando, hay otra pregunta que quisiera que dialogáramos un poco antes ya de leer lo último. Y es que es súper sencilla y es para que puedan reflexionar ustedes de manera personal. Y dice así: ¿eres salvo? La pregunta para ti. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Responder esta pregunta conlleva también y conlleva, y nosotros podemos entender cómo tú respondes esta pregunta, cuál es tu concepción sobre la salvación. La pregunta es súper sencilla. Se responde con un sí o con un no. ¿Eres salvo realmente? Sabemos que somos salvos en Cristo Jesús, pero tú, de manera personal, y puedo decir los nombres: Claudia, Gustavo, Natalia, Larios, Fanny, Tylee, Brenda, Amalia, Yanina, Evelyn, Fabiana, Tito. ¿Tú eres salvo? ¿Sí o no? La respuesta de esta pregunta conlleva a cuál es nuestro pensamiento. Y hay tres pensamientos fuertes, hay tres pensamientos que están en boga y que siempre han existido. El primero es que la salvación es un evento en el pasado que con el sacrificio de Jesús se limpiaron todos los pecados.
Y eso es lo que crea un grupo de personas. Hay otros que creen que la salvación ya no depende de nosotros, sino que depende del cielo y que es sobre la predestinación. Algunos van a ser salvos y otros no. No importa lo que yo haga, sino que depende de quién está en el cielo, ese decidirá si soy salvo o no, y eso en este caso conllevará, y no importa lo que yo haga, como dijimos anteriormente, no importa lo que yo haga, ese concilio celestial allá decidirá si soy salvo o no. Tercer punto, también algunos creen que la salvación es en el futuro, que el creyente después, al final, puede ser de su muerte, al final de su vida, verá si realmente es salvo. Realmente. Y que antes de poder llegar a ser salvo tiene que sufrir, tiene que acercarse, tiene que ser perfecto, porque si no es perfecto no se puede presentar ante Dios, porque si no es perfecto y no se presenta ante Dios, no puede ser salvo. Yo lo creo y yo espero que cada uno de ustedes también crea que ustedes sí son salvos. Yo soy salvo, lo digo así. Yo soy salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no conlleva algo pasado, algo que viene solamente de una persona externa, porque en cierta manera la salvación también depende de nosotros. Si yo no decido por el Salvador, nunca voy a llegar a ser salvo. Solamente una pequeña decisión. Bueno, la salvación es una visión lineal que tiene pasado, presente y futuro. Es un proceso de actos divinos con respuestas netamente humanas. Un proceso de actos que Dios hace en nuestra vida, pero que yo respondo de manera sencilla. ¿Eres salvo o no? Esa es la pregunta. ¿Te sientes salvo o no? Si tú no te sientes salvo, ¿quién hará que tú te sientas salvo realmente? Ese es el punto para reflexionar. ¿Qué significa la salvación para ti? También realmente. ¿Significa solamente ese acto? ¿Hacer lo correcto? ¿Solamente? ¿Significa tener obras? ¿Significa solamente tener fe? ¿Significa aferrarse a algo? ¿O significa tener un proceso en donde vas mejorando no por tus méritos, sino porque Cristo Jesús está en ti y que esos méritos se reflejan a través de los actos, de las obras, de las manifestaciones? Y que dice Pablo que con esas manifestaciones también muchos otros creerán. Romanos capítulo 16, versículo 26. Es interesante el tema de la salvación, como dijo Yanina. Podemos tirar tanto aristas, tantas ramas, empezar a hablar y nunca terminar, porque la salvación es un tema la cual comenzó en el seno del Padre. En este caso, se revela a través del Hijo, conlleva en este caso el Espíritu Santo y tiene la misión de que más personas puedan estar dentro del plan de redención, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y sin pecado nosotros, si no nos convencemos de pecado, no podemos arrepentirnos, y si no nos arrepentimos, no podemos ser perdonados, y si no somos perdonados, no podemos ser restaurados, si no somos restaurados, no veremos a Jesús, no estaremos con Él por la eternidad. Es un plan ahí, como dijo Gustavo, alias Anónimo, es un plan que estudiaremos por la eternidad. Es un plan que estudiaremos y que trataremos de entender por los siglos de los siglos. No solamente por la acción, sino por quién llevó la acción y qué conllevó a esa persona a tener esa acción, esa manifestación. Cuando el arrepentimiento y la fe, por medio de esta, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita por la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa,
goza de favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Luego hay aún otra obra que debe ser hecha. Y esta es de naturaleza progresiva. El alma debe ser santificada por la verdad y esto también se logra por la fe. Pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por la fe, como el carácter puede ser transformado. Como tu carácter puede ser transformado. Nosotros por nosotros mismos no podríamos hacer nada, pero por Cristo Jesús nosotros podemos llegar a tener un carácter, como decía al final, un carácter la cual sea semejante al de Él. Eso conlleva también las acciones, eso también conlleva las obras. Cuando nosotros hablamos, o mejor dicho, escuchamos el tema del día domingo, meditar, reflexionar, pensar, repasar, seguir repasando, que eso quede dentro de nuestra mente, dentro de nuestros corazones y no olvidarnos de esas cosas. Meditar siempre sobre eso, reflexionar siempre sobre, en este caso, el sacrificio de Jesús en el Calvario, porque ese sacrificio nos llevará a entender todo lo que viene detrás y todo también lo que vendrá por delante. Ese sacrificio es el intermedio o el nexo también que nos llevará, o que nos conecta, mejor dicho, la tierra con el cielo, y que nos conecta a cada uno con el cielo, no para un momento temporal, sino para un momento y un tiempo que será por la eternidad. Vuelvo a la pregunta. ¿Eres salvo? Esa pregunta solo la puedes responder tú día a día en ese proceso que el Señor te invita a tener, de mañana a mediodía, de tarde y de noche. Que la salvación no sea algo pasajero, que no sea algo que esté como que sí la puedo tomar, sí no la puedo tomar, sino que sea algo que la tomes todos los días y que no solamente la tomes, sino que te aferres hasta cuando el Señor venga. Que el Señor los bendiga y que tengan un lindo viernes de preparación. Gracias, Jaime. ¿Te gustaría dirigirnos en oración para terminar? Ay, sí, perdón. Se me perdió la costumbre, así que vamos a orar, chiquillos, vamos a orar. Así que inclinamos nuestro rostro para poder orar. Querido Padre, gracias, pero muchas gracias porque gracias a ti, y mejor dicho, gracias a Jesús, gracias a sus méritos, gracias a su vida, gracias a su sacrificio, nosotros somos justificados. Y tenemos la opción de poder estar contigo, de poder unirnos nuevamente en comunión, de poder escucharte, de poder hablarte y que tú nos escuches y nos hables también. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nos hace ser merecedores, aunque no lo seamos, del cielo, de la eternidad. Ese regalo, ese don que Jesús queremos que sea parte de nuestra vida. Ese regalo, ese don que es Jesús, queremos que se manifieste en nuestra vida, no solamente en el acto de creer, de aferrarnos a Él por su sacrificio y por sus méritos, sino que también que Él se refleje a través de nuestras acciones, no como obligaciones, sino como agradecimiento. No hacer acciones por querer ser salvos, sino que hacer acciones porque ya somos salvos. Que nuestra salvación pueda renovarse todos los días. Que nuestra salvación pueda todos los días estar un poquito más cerca en comunión con el cielo. Para cuando ya vuelvas tú a las nubes de los cielos, poder mirarte y saber que todo sacrificio de manera personal, toda cosa que fue dejada de lado por ti, valió la pena. Gracias, Señor, por darnos ese hermoso don de la salvación, ese hermoso don de la justificación, y que nosotros podamos tener una vida
podríamos decir, digna también como la tuvo Jesús. Una vida la cual realmente la gente sepa que necesita de ti. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, por esa justificación, por ese regalo. Y ayúdanos, Señor, a atesorar ese regalo, a mantenerlo con nosotros y no utilizarlo de mala manera. Para que esa salvación que está en nosotros también pueda ayudar a que más personas puedan ser salvas. Todo esto, Padre, te lo pedimos sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Jaime, por este repaso de la lección. Vamos a estar invitando de más seguido, no te pierdas. Invítenme nomás, invítenme así. Estamos en grabación, pero así me despierto temprano también, no hay problema. Listo, chicos. Una cosita que me hubiese gustado decir mientras estábamos haciendo el repaso de la lección. Yo los invito a leer este libro que se llama Fe y Obras de Elena de White. Es muy bueno. Son, si no me equivoco, son 125 páginas. Fácil a leer, letras grandes. En 2 días se lee al tiro. Sí, y habla de lo que es la fe y las obras. Es muy buen libro, lo explica de una manera bastante simple. Y para los que no lo tengan también, el libro de Morris Benden, Las 95 tesis de justificación por la fe, lo explica de una manera bastante sencilla, sobre todo en la tesis 4, la 5 y la 19. Les va a explicar lo que es la fe y las obras, su relación. Muy bueno. Si ustedes no lo tienen, también se los envío por PDF. Sin ningún problema. En todo caso, muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer tenerte, hermanos. Gracias por la visita. No se olviden, esta noche tenemos el live del GPS vía Instagram. No se olviden también que los estudios de la escuela sabática los hacemos todos los días a la misma hora y por el mismo canal. No se olviden, nos vemos, no se vayan, tenemos la foto. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Andy está hoy día en el live, nos vemos. Listo.